Sociología, Marco Almerí Estrada. Ha estudiado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no es un simple médico, es un médico auditor, cuenta con maestría en gestión en políticas públicas, es vocero, es miembro del partido Unión por el Perú, ha sido subsecretario general y vocero oficial del partido, también ha sido secretario general de UPP en el populoso distrito de Caraballo y actualmente es precandidato a la alcaldía de Caraballo. Todo un cuadro. Con esta semblanza del candidato que ya se ha mencionado, volvemos en algunos instantes, vamos a ver qué pasa a María. Al parecer podría ser la situación de UPP, ¿no? Por cuanto llega al gobierno, llega al parlamento con muy buena cantidad de parlamentarios en alianza con el loyaltismo, luego se divide y luego prácticamente juega con el gobierno alanista, coquetea con el gobierno alanista, un Aldo Estrada que se convirtió prácticamente en un confalonero del alanismo y que hizo mucho daño a UPP, y ahora usted se presenta como candidato en Caraballo. Usted es un buen cuadro del partido, usted es un buen prospecto del partido, pero ¿quién va a jalar su candidatura a Lima Metropolitana? Si usted se va como UPP, se supone que va enganchado a un candidato de UPP a Lima Metropolitana. ¿Tendrá UPP un candidato de peso para Lima Metropolitana? ¿Cuál es su cuadro? Para Lima Metropolitana nosotros estamos impulsando la candidatura de Jaime Salinas. Como recordarán, Jaime Salinas fue un candidato a la presidencia de la República, es un cuadro muy bien preparado, es una persona que conoce mucho la realidad, pero que sobre todo además tiene demostrada defensa de la democracia, del Estado de Derecho. Sí, pero es un perdedor, como Lourdes Flores, para perdiendo todas las elecciones. Así es, pero él ha perdido porque le robaron las elecciones. Usted recordará que en Miraflores, en el año 92, y está en uno de los videos de Montesinos, ahí digita que no hay que darle la victoria al señor Jaime Salinas, que la ganó en las urnas, pero la perdió porque se la robaron. Esa misma lucha antimontesinista, antifujimorista, es la que nosotros vamos a reeditar en estas elecciones, enfrentándonos a Curi. O sea, va a ir entonces con Yehude Simón, porque Simón ha declarado, hace poco ha salido en el comercio, que su alianza ahora es con el Partido Justicia Nacional. O sea, usted va ahora con el responsable de la matanza de Bagua, con don Yehude Simón, ya no iría con Andrade. O sea, ¿esas serían las alianzas del UPP ahora? No, el UPP está impulsando, es verdad, un frente amplio por Lima, ¿ya? Y en este frente amplio nosotros hemos aperturado la participación de otras organizaciones políticas. Si el movimiento humanista, ¿no?, con quien ha dado muestras de querer participar o ser parte de este frente, es bienvenida. Pero ¿por qué no apoyan a Lourdes Flores? ¿Por qué no apoyar a Lourdes Flores si Lourdes Flores ha dicho que está en una campaña contra la corrupción, contra Alex Curi, que es el pastor de la corrupción en este momento? Está llamando a todas las ovejas descarriadas, ¿no es cierto?, asignadas por la corrupción, a que hagan bloque con él. ¿Por qué UPP no se hace, digamos, no hace fuerza en ese gran río, mi estimado don Marco Almerí? Porque nosotros representamos a los conos o a los sectores más desposeídos de Lima, a los sectores menos pudientes, y nosotros ya conocemos cómo gobierna la derecha cuando está en el poder. Entonces la derecha impulsa, es verdad, y nosotros no estamos en contra del desarrollo de las grandes empresas, pero nosotros creemos que tiene que haber una mirada también para los sectores menos pudientes. No tenemos conversaciones con Alianza para el Progreso, tenemos el nacionalismo, mi estimado doctor Marco. No ha prosperado las conversaciones, puesto que... Porque están divorciados ya de una manera terrible, o sea, porque ustedes han llegado al poder de la manera, digamos, más aplaudida por el pueblo. Porque el pueblo vio con mucha simpatía esa alianza de izquierda UPP-nacionalismo. Ahora yo entrevisté, hace unas semanas entrevisté al congresista Fortumbes, Carlos Cane Palacotera, y él dijo contundentemente, y está el video en Facebook, Twitter, en mis cuentas, ¿no es cierto?, en la cual él dice: es el nacionalismo el que no quiere unirse con nosotros. Nosotros queremos ir con ellos, pero ellos no quieren ir con nosotros. Tanto los odian, los consideran traidores a ustedes, los consideran gente de derecha. ¿Por qué ese odio del nacionalismo con respecto a UPP? Como usted recordará, en aquella elección o campaña, la alianza era solamente Partido Nacionalista, Unión por el Perú. Los nacionalistas se han unido ahora con Patria Roja, con el Partido Comunista, con la Izquierda Unida, de manera tal que han incorporado a sus filas personas que proceden de la izquierda radical, como por ejemplo el señor Tapia, Carlos Tapia. Ellos son, y usted lo habrá escuchado en sus declaraciones, son los que han dinamitado esa alianza, hay que decirlo. No, pero Carlos Tapia ya es un neoliberal.
neoliberal, yo le criticaba el hombre al señor, ahora sale diciendo de que el neoliberalismo no se debe asustar, que Ollanta no va a modificar el modelo neoliberal. O sea, es un caviarón ahora ya, ¿no? Es un izquierdista arrepentido, ahora ya pues le gustan los viajecitos a Miami, seguro, los cafecitos de alta sociedad, o sea, ya olvídense de ese concepto de que son izquierdistas radicales, porque es peor ser un traidor, un alanista, un personaje echado al gobierno, como es el caso de Aldo Estrada. Yo no sé por qué le han dado la premiatura de vicepresidente a Aldo Estrada, un personaje que realmente ha traicionado a la izquierda peruana, al margen de los radicales. ¿Comparte usted ese criterio? Yo no le creo el pensar de que Carlos Tapia ha renunciado a su postura de izquierda radical. Probablemente sea una pose de repente electoral o una posición hacia afuera, pero en los diálogos que nosotros tenemos hacia adentro, él mantiene su postura, y esa razón es la que hace que nosotros no podamos juntarnos. Nosotros somos un partido que defiende la democracia y el Estado de Derecho. Unión por el Perú es un partido que defiende, que aparece precisamente... Pero defiende también a Jorge del Castillo, lo han librado, Aldo Estrada lo han librado del enjuiciamiento con respecto al tema, ¿no es cierto?, por el cual salió del premierato. El caso de los petroaudios, el caso de corrupción. ¿Qué pasa? ¿Por qué un PP se presta para este tipo de cosas? Y Aldo Estrada sale y defiende. Entonces, algo que fastidia a todo el sector, a toda la población que en algún momento confió en ellos. Yo pienso que de repente usted hace un delito pertinente, porque yo considero que usted es un buen cuadro, así necesita la izquierda, cuadro como usted, un médico preparado, con maestría, con gestión, pero no con políticos ya quemados, traidores, a posiciones doctrinarias de izquierda, a posiciones de avanzada. ¿No cree usted que los cuadros como usted merecen una mejor posición, una mejor ubicación dentro de estos partidos? En política, amigo, los espacios políticos se conquistan y luego se defienden. En esa tarea nosotros nos encontramos. Y quiero decirle que en el último congreso que hemos tenido en el partido, la militancia, nuestros compañeros, han castigado esa actitud infraterna, falta de solidaridad de parte del compañero Aldo Estrada. Él era presidente del partido, ya más no lo es el presidente del partido. Qué buena noticia, qué alivio nos da que usted diga eso, ¿no? Porque a que lo hayan castigado a este señor me parece muy bien, pero un castigo en la vicepresidencia, bueno, de repente le hubiesen dado la Secretaría de Cosmiatría o algo así, pero no la vicepresidencia del partido, porque de todas maneras sigue gobernando. En todo caso, ¿quién es ahora el presidente? El presidente es el congresista Eduardo Espinosa. Pero le hago ese conocimiento que Eduardo Espinosa está implicado en este tema de las universidades. Él tiene universidad o pretende tener universidad como negocio en Cajamarca y estaba en alianza pues con la señora de Moquegua, Hilda Guevara, con Wilder Calderón, con Edgar Núñez. ¿Qué está pasando con esta? Espero que ustedes también castiguen a este presidente y le impidan que siga haciendo negocios con universidades, como es el caso de Eduardo Espinosa, que ya lo denunciaba en varias oportunidades. Creo que usted sabe de ese tema. No le quepa a usted la menor duda que si nosotros tenemos conocimiento de un acto doloso fehacientemente, nosotros como partido vamos a castigar a los compañeros que así tengan esas conductas. En este congreso, este ha sido un congreso renovador. La nueva sangre del partido ha asumido la conducción del partido. Y también es cierto que mantenemos dentro del Comité Directivo Nacional algunas personas con experiencia que es importante mantener la memoria institucional, pero fundamentalmente el partido se ha renovado, el partido ha incorporado nuevos valores, nuevos elementos que estoy seguro van a poder aportar. ¿De qué personas con experiencia podemos hablar? ¿A quiénes han incorporado ustedes al partido? Bueno, que mantienen, mejor dicho, su posición. Ahí está el congresista Isaac Serna, el congresista José Vega Antonio, el congresista Canepa, el congresista Eduardo Espinosa, que son, y Aldo Estrada, que son personas, políticos con experiencia, compañeros que ya tienen un trajín y que tienen que acompañar el desarrollo político de la nueva generación que habrá asumido la conducción del partido.